Y listo, creo que ahora sí estamos completamente en vivo. ¿Cómo están, Hola, amigos? hola. Bienvenidos sean a un nuevo episodio en el podcast de Papilio. Híjole, estamos muy emocionados, muy contentos de tener este tema, de tener este invitado. Es un buen amigo de la carrera, que bueno, ya les estaremos explicando poco a poco su trayectoria, qué es lo que ha hecho, en qué se encuentra y también que nos exponga este tema muy diferente o un poco diferente a lo que hemos expuesto en los anteriores capítulos de Papilio. Pero bueno, recuerden que este episodio no puede estar completo. Ah, ya me estoy cayendo. Cuidado. No puede estar completo, amigo. Ya, perdonen. Eh, sin mi amigo, compañero Sergei Santamaría. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás, Bien, amigo? bien. Oh, Emocionado okay. de estar aquí Perdón. una vez más. Precisamente como comentas, tenemos a un gran invitado que en lo particular lo admiro mucho por su trayectoria, por sus ideales, por su apasionamiento, por su pasión por la biología y pues en particular a lo que se dedica, que él es egresado, como ya lo mencionamos, de la FE Zaragoza, es un compañero, tomamos algunas clases juntos y actualmente es candidato a maestro en ciencias biológicas, él ya se encuentra haciendo la maestría y precisamente él se dedica un poco bueno, se dedica hacia encontrar las relaciones de parentesco bueno, las relaciones que tienen unos organismos con otros de herpetofauna, que herpetofauna consiste entre los reptiles y los anfibios, si no me equivoco, amigo. Sí, si no, ya nos corregirá el Así especialista. es. Y Pero no bueno, sé, amigo, amigo, si gustes invitarlo vamos a a pasar. vamos con él. Antes de que entre, solamente recuerden que pueden dejar sus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Recuerden regalarnos un like, compartir para que más personas se enteren que ese es el chiste de este episodio. Eh, y pues creo que ya, amigos, ahora sí vamos con nuestro invitado que ya nos está Sí. esperando. Ya vimos que hasta el café se lo está terminando. Oli, Hola, hola. Hola, ¿Cómo amigo, ¿cómo ¿cómo estás, estás? están, Uriel? amigos? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, Y muchas gracias a ti por aceptarnos aquí para que nos des cátedra, Ah, sí. para que nos cuentes un poquito de esto de la evolución. Sí, claro, yo encantadísimo. La verdad es que pues está muy padre su proyecto. Yo considero que pues está padre que sobre todo se comienza a hacer como difusión, divulgación de estos conceptos que engloban a la conservación. Y Sí. también de las cosas que se hacen en una consultoría, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, sí, como dicen, esto es un poquito más, este, alejado de lo que han hecho en otras emisiones, pero igual, va a estar interesante. Sí, yo creo que pues sí es un poquito alejado, pero al final nos ha llevado a todos a estar aquí, ¿no? Entonces hay que entender las bases Sí. para saber cómo surgió todo lo que tenemos ahora para conservarlo, ¿no? así es. Ujú. Yo también agregaría nada más que pues hay una frase que yo tengo como muy presente que es no podemos conservar lo que no conocemos y yo creo que hay que conocer de todos los ángulos la diversidad que tenemos porque ya lo hemos dicho y también lo hemos dicho a broma, pero México es un país megadiverso y bueno, los biólogos que nos acompañan pues saben el por qué lo hacemos y para los que no han visto pues no sé si alguien de los dos quiera contar el por qué nos reímos cuando decimos que México es un país megadiverso. O sea, la verdad es que es algo de cajón, o sea, es que es algo tan memeico porque es cierto, ¿no? O sea, pocos países como México tienen la diversidad que posee. Entonces, hasta, o sea, esas palabras en ese orden son así, canónicas en un chingo de tesis, entonces, Sí. bueno, Y sí, todos los biólogos la usamos así como al inicio de todas las tesis o de algún trabajo, de alguna exposición. Es la frase más usada en la biología, también junto con dependiendo la especie, ¿no? oh, sí, sí.
Prepárense para una exposición de puro depende de la especie. No, Pero bueno, amiguitos, de hecho lo decimos entre nosotros, entre colegas de broma, pero sí es cierto, ¿no? México cuenta con una diversidad enorme, enorme, enorme de flora, fauna, y de otros tipos, hongos, bacterias, algas, etcétera. O sea, de verdad estamos en otro rango a comparación de otros países. Pero bueno, yo creo que esta introducción también un poco de chiste es bueno, pero Uriel, no sé si estés de acuerdo que pasemos con tu presentación, que iniciemos, aparte que ya somos 25 personas viendo el directo. Muchísimas gracias. Entonces, ¿qué te parece si iniciamos con la presentación? Adelante, como ustedes gusten. Yo ya estoy listo. Perfecto. Uh-huh. Bueno, pues antes de comenzar, quiero aclarar que los temas evolutivos, como lo manejamos los biólogos o como queremos conocerlos nosotros, resulta en un compendio de palabras, de vocabulario muy especializado, al igual que en todas las ramas de la ciencia. Uh-huh. Entonces, es muy importante como que intentar poner estas palabras o este contexto al alcance de todos, ¿no? O que nosotros podamos como saber de qué rayos estamos hablando, ¿no? Sí. Entonces, pues no esperen una explicación como muy dura. La verdad es que la evolución es mucho más sencilla de comprender de lo que usualmente se cree, o incluso de lo que sufrimos nosotros los biólogos en la carrera, porque pues sí, hasta cierto punto es como complicada, ¿no? Es mucha historia, sí. Pero la verdad es que los principios científicos hasta cierto punto son sencillos de entender, entonces vamos a centrarnos en eso, ¿vale? Y yo también ahí pondría como una comparación muy chusca, pero yo creo que es como armar un rompecabezas que se desarmó conforme iba pasando el tiempo, y lo que haces tú con tu trabajo es ir como encontrando esas piezas, uniéndola para realmente hacer esa línea del tiempo que pues nosotros no sabemos porque es evidente que no estuvimos en ese tiempo, pero tú tratas de juntar ese rompecabezas para seguir, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, yo creo que la analogía más perfecta sobre la teoría de la evolución es que estás armando un rompecabezas gigantesco y ¿con qué comienza siempre? ¿No? Con las esquinas. Ajá, exacto. Entonces, una vez que tienes un marco gigantesco, pues ya empiezas a separar por colores y así. Entonces, de eso se trata, ¿no? De que nosotros, con la poca evidencia que tenemos, estamos intentando averiguar qué sucede con las especies a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, pues ya, podemos comenzar. Ok. Y, tal vez se tarde un poquitín en pasar de una a otra. Y perdónenme, pero sí va como despacito. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Bueno, pues vamos a comenzar con lo que todos amamos, texto en las diapositivas. No, pues perdón, ¿no? Pero yo creo que es muy importante porque nosotros empezamos a conocer las cosas con definiciones, ¿no? Entonces, de acuerdo al diccionario de Google, pues la evolución es un cambio o transformación gradual, esto pues en negritas, como un estado, una circunstancia, una situación, etcétera, ¿no? Y también se considera que puede ser el movimiento de una persona, ¿no? Algo que va cambiando es una progresión, ¿no? Ajá. Y sobre todo que no está en el mismo lugar, sino que, como les decía, pues está en un estado y termina en otro, de un lugar a otro, ¿no? Uh-huh. La siguiente. Ok. Perdone. Ya. Ahora sí. En un contexto biológico, pues, la evolución biológica es un conjunto de cambios que se leen en caracteres físicos, que son los fenotípicos, y genéticos, ¿no? Que son las cosas moleculares muy chiquititas que están adentro de las células, ¿no? En el ADN, ¿no? A través de las generaciones, y este proceso da origen a la diversidad, o sea, a todas las formas de vida que existen en la Tierra a través de un antepasado en común. ¿Esto qué quiere decir? Que las cosas vienen de un solo punto y se ramifican, ¿no? O sea, no hay un mejor ejemplo que un árbol, ¿no?
Todo comienza en el tallo y termina pues en las hojas, ¿no? En las puntas. Entonces, esto traducido pues son cambios en la forma externa e interna de grupos de seres vivos cercanamente relacionados, que son parientes, ¿no? Un ejemplo de esto pues puede ser nuestra familia, ¿no? O sea, nuestros padres y nuestros hermanos estamos relacionados genéticamente, incluso fenotípicamente, ¿no? Pues uno se parece a su mamá, a su papá, yo me parezco mucho a mi papá, qué desgracia, pero pues así es, ¿no? Entonces, y pues estas relaciones se mantienen o se bifurcan también a través del pasar del tiempo, que en una escala geológica es pues mucho, mucho tiempo. O sea, en una escala geológica no es tanto tiempo, pero para nosotros es mucho tiempo, ¿no? Yo tengo perdón que te interrumpa, una analogía a el tiempo geológico, y dice que si, o sea, la historia de la Tierra fuera un reloj de 24 horas, el humano habría aparecido en el último segundo y todo lo demás sería la historia de la Tierra. Entonces, o sea, nosotros decimos, pues desde que estamos aquí no hemos visto ningún cambio en la evolución, los changos siguen siendo changos, los patos siguen siendo patos, pero no estamos viendo todo el proceso de tiempo que hay detrás de nosotros, ¿no? O sea, es enorme, enorme, enorme. Claro, ¿no? O sea, por eso al principio, pues bueno, ya vamos a ver más adelante, que fue algo así difícil de comprender en un principio, pero pues hasta ahora pues ya es considerado como una verdad absoluta, ¿no? Y como una síntesis de la historia precisamente de esta evolución, teoría de la evolución, síntesis evolutiva, pues todo comienza está muy chiquito. 1959. Perdón, es que no me sé las fechas, soy muy malo con las fechas, ¿no? Pero bueno, ustedes supongo que lo ven mejor que yo. Bueno, todo comienza en 1859 con la publicación de El origen de las especies por este personaje muy famoso, muy amado por todos los biólogos, venerado. Sí. Charles Darwin. Estas ideas de Charles Darwin cabe mencionar que no solamente las tenía él, sino también las tenían otros científicos como Wallace, ¿no? Wallace es como otra parte de la historia de esta parte de la evolución biológica que no es tan conocida, pero es muy relevante. Y no solo en el contexto del individuo, sino que estas ideas de transformación en la vida ya estaban presentes desde hace mucho tiempo, ¿no? Un ejemplo de esto, pues, es un personaje que se llamaba Lamarck, se apellidaba Lamarck, y él pensaba en una transmutación de los individuos para ser como más aptos al medio, pero pues esto era como impulsado por una necesidad, ¿no? Que no sé si ustedes en algún momento se acuerdan que había como una ilustración de las jirafas con el cuello cortito y que al pasar del tiempo les crecía el cuello, ¿no? Porque querían alcanzar las hojitas, ¿no? Entonces, esas ideas pues eran, son muy relevantes porque hablan del cambio, que van en contra como de esta hegemonía de que todo es creado por un Dios y así, ¿no? Entonces, es muy, muy importante como todos estos antecedentes de que todas las personas ya se estaban dando cuenta de que existía un cambio, ¿no? Sobre todo porque nosotros cambiamos, ¿no? O sea, nosotros envejecemos, bueno, somos pequeños, crecemos y envejecemos, maduramos y envejecemos, ¿no? Posteriormente, bueno, y todos, pues muy fascinados, sí, con la evolución, ¿no? Las especies cambian a través del tiempo y este es un proceso gradual, ¿no? Hasta este punto, ¿no? Posteriormente se redescubren unos trabajos de un monje muy famoso que esa persona hizo cruzas con guisantes, ¿no? Entonces, Mendel se llamaba, hizo estos trabajos sin tener como un contexto biológico y no sabía ni lo que estaba haciendo ni lo que iba a provocar posteriormente, ¿no? Pero comenzó con un concepto que tenía implicado la reproducción entre los individuos de las especies y cómo heredaban caracteres, ¿no? Que esta es una pieza clave de la síntesis evolutiva, ¿no? Posteriormente, estas ideas gestadas en ciertos núcleos científicos emigraron a otros y grandes científicos como Richard Lenski, ¿no? Y Theodor Dobzhansky
adoptaron ciertas ideas específicas en estudiar como la evolución desde un punto de vista de las poblaciones. Entonces ellos lo que observaban es que dentro de las poblaciones, en una escala que nosotros sí podemos observar, que era a través de generaciones, observaban cambios, ¿no? Cambios, les decían, pues cambios en las frecuencias alélicas. Los alelos son variantes de los genes, ¿no? Entonces imagínense que es una florecita rosa, una florecita morada, de una planta. Al cruzarse esos individuos generaban otras variantes y ciertas proporciones de los colores de las flores, ¿no? Entonces esta clase de cosas eran las que ellos investigaban, obviamente de una forma mucho más rigurosa de lo que yo estoy hablando, pero pues imagínense, ¿no? Esta forma de pensar, ¿no? Porque ya estaban viendo, bueno, si las cosas cambian a gran escala, ¿cómo nosotros podemos ver que cambia a pequeña escala? ¿No? Entonces, estudiaban a las poblaciones, ¿no? Allí quería mencionar que a partir de ese momento, como que antes no tenía un contexto matemático, ¿no? O sea, como que era, pues sí, funciona así, bla, bla, bla. Pero ya a partir de estos estudios de poblaciones ya se comenzaron a meter más números y esto le daba a veces más peso o que fuera más confiable, ¿no? A veces piensan que pues los biólogos no utilizamos números, pero en realidad sí se necesitan muchísimo y esto lo demostraba, ¿no? Claro, de hecho, o sea, yo se los cuento así, ¿no? Todo empieza con una matriz de letras minúsculas y mayúsculas, pero la verdad es que luego tenemos que integrar, ¿no? O cosas, pues, cañonas, ¿no? Que la verdad, pues, ya no se hacen a manita, se hacen en un programa, pero en efecto, todo es estadística, ¿no? O sea, sobre todo estas frecuencias alélicas que les mencionaba, este personaje, Ronald Fisher, establece como una fórmula básica para nosotros poder estudiar estas variables de los alelos en las poblaciones, ¿no? Entonces eso es como el principio de la genética de poblaciones y un sinfín de cosas que se vienen posteriormente, ¿no? Sí. Entonces ya para aproximadamente 1937, ya bien entrado el siglo XIX, bien entrado el siglo XX, comienza la síntesis moderna gracias a personajes como Theodor Dobzhansky, Mayr y Huxley, ¿no? Que retoman estas ideas que habíamos mencionado de Mendel, las combinan con la teoría de la evolución de Darwin por selección natural y crean como un núcleo duro de la teoría de la evolución, ¿no? Posteriormente, otros personajes muy relevantes como Mayr escriben sobre el pensamiento de las poblaciones, que es decir, ya cómo observar cómo cambian las poblaciones a través del tiempo, etcétera. Y sobre todo nacen como otros conceptos, otras contrateorías, se podría decir que en ese tiempo iban en contra de esta idea de que todo cambiaba lentamente, ¿no? Poco a poco, a través de millones de años, todo cambiaba y hablaba como de cosas que ocurrían en una escala temporal relativamente corta, ¿no? Así, cambios rápidos, obviamente en escala geológica, ¿no? Sí. Y ligado a esto, pues estaba en 1969 Kimura, que es un científico japonés, habla de una teoría neutral que nos habla de la variación genética, que es lo que ya habíamos hablado, pero no solamente en lugares donde existen los genes, ¿no? Los genes es lo que se expresa. Por ejemplo, existen varios genes que regulan como la expresión de la melanina en nuestra piel, ¿no? Pero hay un montón de material genético que no hace nada, o sea, está en nuestras células y pues simplemente está ahí. De hecho, se cree que aproximadamente el 90% del material genético en las células no hace nada, es decir, son electrones, ¿no? Entonces, esta persona, Kimura, plantea una teoría basada en ese principio de que la mayoría de los cambios que realmente ocurren en estos lugares que no hacen nada y por alguna razón cuando ocurren algún encendido o apagado de genes, que es como un mecanismo normal en las células,
pues esas variaciones se vuelven relevantes, ¿no? Y los cambios son, por así decirlo, pues rápidos, ¿no? Ujú. Y bueno, a partir de ese momento, un montón de cosas pasaron, pues podría decirse que a partir del 2000, pues existen avances genómicos muy importantes, como la secuenciación del genoma humano, que es toda nuestra información genética, y pues también avances en otras teorías que forman parte de la teoría de la evolución, como la coalescencia, y pues muchos estudios, un montón de estudios, ¿no? Sí. Y no, pues, no a partir del 2000, ¿no? O sea, a lo que me refiero es que a partir de la entrada del nuevo siglo, por así decirlo, las personas ya tienen como un cambio, los científicos ya tienen como un cambio en su forma de pensar acerca de la evolución, ¿no? Que no todo es poco a poquito, paso a pasito, ¿no? Y, y que podemos estudiar como este proceso de distintas formas, aunque no podamos verlo realmente, ¿no? Sí. Ya. Ok. Ahí está, perdón amigos, poquito a poquito. Ahí va, poquito a Perdón, poquito. es que la verdad fue mi error, porque hice las letritas muy chiquitas y hasta ahorita me di cuenta, lo siento mucho. No te preocupes. Pero bueno. Entonces, lo que la teoría de la evolución busca en sí, pues son los patrones, las causas y las consecuencias del cambio en las características que eran características físicas y genéticas y la diversidad de la vida, a través de esto de generaciones y las eras geológicas, ¿no? Esta imagen muy bonita que está aquí en la presentación, pues es un árbol actualizado en el 2010 de aproximadamente todas las especies de las cuales se tiene conocimiento en el planeta Tierra, ¿no? Especies que nosotros como humanos hemos descrito y se cree que son aproximadamente 2.3 millones de especies descritas, ¿no? Esto dividido pues en reinos, ¿no? Y si se fijan aquí hay algo muy interesante, ¿no? Que era de lo que hablábamos de la ancestría común, que esto quiere decir que todos venimos de una sola cosa, ¿no? Ya sea como mamíferos o como vertebrados o como cordados, etcétera, etcétera, ¿no? Que son diferentes escalas de clasificación de la vida, pero pues si se dan cuenta todo está enraizado en el punto del centro, ¿no? Sí. Es decir, Sí. que todos tenemos un ancestro en común, ¿no? Que todos estamos relacionados, ¿no? Entonces, esto es como un principio de la teoría de la evolución, ¿no? A ver. Y esto viene de, si tenemos una característica, bueno, que después viene otra característica y esto le da cierta ventaja, entonces se hace como una división y así pueden ir generándose más y más y más y más y más hasta llegar a todo este círculo que tenemos, ¿no? Claro, eso lo voy a explicar en la siguiente diapositiva. Ok. Y aquí yo también nada más pondría una noción de que le estaba preguntando, por ejemplo, a mis conocidos, y les decía, pues bueno, ¿ustedes cuál es su teoría, no? O sea, ¿conocen de la evolución? Sí, no. Los que me decían que sí, me decían pues que veníamos del chango, del mono, porque yo creo que es realmente difícil pensar e imaginarnos, más bien echar nuestra mente a volar a que todas estas modificaciones que están aquí en este círculo pasaron hace miles de millones de años. O sea, no tenemos como que ese pensamiento de decir, o sea, no es de mi bisabuelo, mi tatarabuelo, no, sino venimos desde muchísimo atrás, que como bien lo dijo Axel, o sea, de un ancestro tomaron dos caminos diferentes y luego esos dos se convirtieron en cuatro, o sea, son cambios a escala de tiempo inimaginable que yo creo que no nos podemos a pensar desde dónde, ¿no? Desde dónde podemos venir, desde dónde se originó todo esto. Claro, ¿no? Sobre todo es algo que no queda como muy claro, pero todo esto es culpa de una imagen, ¿no? Ahorita la vamos a exponer, ¿no? Ya sé cuál. Entonces, para eso estamos como hablando de este tema, ¿no? Sí. Bueno, entonces, perdón por esta diapositiva, es la que más texto tiene de las que hice, pero bueno, existen principios que nos permiten como tener pensamientos coherentes dentro de la teoría de la evolución, ¿no?
El primero es que todo está en constante cambio. Este yo creo que es el enunciado más importante relacionado con la teoría de la evolución. ¿Por qué? Porque la variación, que es como nosotros le llamamos a todo lo que está cambiando en un sentido genético y fenotípico, es el motor de la evolución. Todo cambia todo el tiempo, ¿no? Y todo muta, ¿no? Que es esta palabra muy famosa que relacionamos con los X-Men, pero la verdad es que las mutaciones son mucho más aburridas, no te salen garras, ¿no? Ni puedes... Ajá. Justo hay una pregunta que al ratito la vamos a responder y ya la responderemos, pero está relacionado con esto. Muy bien. Bueno, yo no estoy viendo las preguntas. Entonces, la mutación es algo que está ligado, es el motor de la evolución. La variación ocurre quieras o no. Tan sencillo como que nuestras células mutan solamente por exponerlas al sol, porque el sol tiene rayos ultravioleta y los rayos ultravioleta dañan el material genético, ¿no? Y eso ocasiona mutaciones. Que nosotros tengamos mecanismos para reparar nuestro ADN, pues es algo muy bonito, pero cuando no, pues, ¿qué ocurre? Cáncer de piel, ¿no? Sí. Entonces, esto es como lo que decía Ong Wei del Kung Fu Panda, ¿no? Que todo está realmente en constante cambio, ¿no? Que no puedes detener lo inevitable. Entonces, esto es algo que observan durante como todo este proceso de desarrollo de la teoría de la evolución, ¿no? Y pues estos cambios pueden llevar a la diversificación de los linajes. Y un linaje en un sentido es como más técnico, son grupos de organismos definidos genéticamente, es decir, que están emparentados, comparten cierta cantidad de información genética, genes, y por lo tanto son similares, ¿no? Y otra vez regresando como este concepto de la familia Pérez, la familia Hernández, ¿no? Etcétera. Podríamos decir que representan grupos separados, ¿no? Sí. Posteriormente, todos los organismos están relacionados a un ancestro, ¿no? Como en Avatar. El problema de Avatar es que, pues, este ancestro es lineal, ¿no? O sea, solamente existe un ancestro de Rava, que es como este espíritu, perdón si no han visto la leyenda de Korra, ya les hice un spoiler horrible. No. Pero bueno, esta ancestría es lineal, ¿no? Que de hecho esto, pues, se cree que sí existe dentro de la evolución, pero lo vamos a hablar, no vamos a mencionar muy someramente posteriormente, pero precisamente esta idea es muy importante, ¿no? De que todo tiene algo detrás, ¿no? Un ancestro. Todos venimos de un lugar, ¿no? Sí. Pues también esta variación o estas cosas variaditas son necesarias para el cambio evolutivo. Sin esta variación, pues nada puede cambiar, nada puede ser seleccionado, ¿no? Y pues toda esta campechanés viene desde el ADN, que era lo que ya habíamos hablado. Y pues una vez que nosotros tenemos como todo este abanico de variación, todas estas cosas que existen, todas estas mutaciones, este cambio evolutivo puede ser causado por procesos aleatorios, que puede ser como un fenómeno natural, etcétera, como deterministas, que sería como la selección artificial, ¿no? Los procesos por los cuales se generaron las razas de perros, que nosotros lo determinamos, ¿no? Sí. O el cambio climático, ¿no? Tristemente, ¿no? Y eso nos lleva precisamente a pensar, pues, entonces, ¿quién cambia, no? El organismo, pues sí, en efecto, ¿no? Si tú tienes algo diferente y estás dentro de algo que te hace ser seleccionado, que funcionas para esto, funcionas para lo otro, probablemente tengas probabilidad, valga la redundancia, tengas probabilidad de dejar descendencia, ¿no? Y en eso es como la evolución. Sí. Y todo lo que puede causar esta selección que hablamos, pues es la heterogeneidad del medio, que si hay montañas, que si hay valles, que si hay estaciones, que si de repente está soleado, hay una glaciación, etcétera, como los procesos naturales, y también esto determina la velocidad del cambio evolutivo, ¿no? Que era lo que también hablábamos. Entonces, hay una teoría dentro de la biología que menciona que para que una población esté así sin moverse y que no cambie nada, debe de cumplir con 5 puntos. No lo recuerdo todos, pero
algunos es que no tengan ingreso de organismos, o sea, que la población esté completamente cerrada. O sea, que si viene algún extranjero, este extranjero no pueda traer sus genes porque eso ya cambiaría. Eso es muy difícil. En una población biológica, incluso en los humanos, es muy difícil. Otra, que no haya mutaciones. Y como ya lo mencionaste, el sol nos puede hacer mutar, cualquier cosa nos puede hacer mutar, es muy difícil que no haya mutaciones, ¿no? Otra es que las poblaciones sean muy pequeñas. Entonces, no, que sean grandes las poblaciones. Sí, claro, sí. Porque al haber, si las poblaciones fueran pequeñas, entonces se podrían cruzar entre ellos, y si alguna característica está mal, esta se podría estar transmitiendo entre ellos, y esto va a hacer que cambien, ¿no? No recuerdo las otras, faltan 2, pero en general es muy, muy, muy difícil que todas estas características se conjunten para que no haya cambio. Entonces, es precisamente lo que mencionas, que todo se está moviendo, todo está evolucionando, todo está cambiando. Se tendría que juntar estas para que no hubiera, pero es una cosa muy difícil, casi imposible. Eso que tú estás mencionando, yo tampoco me acuerdo de todas las leyes, pero esto pues es precisamente el modelo de población ideal bajo el cual los genetistas de poblaciones estudian todo lo que estudian, que se llama el equilibrio Hardy-Weinberg, ¿no? O sea, entonces, esta población ideal lo que hacen es crear como hipótesis nulas de lo que no está pasando, o sea, de lo que realmente no está pasando, y como pueden observar estos cambios, ¿no? Pero ya ahorita vamos a ver, también hay una diapositiva con un poquito, ¿no? Entonces, hablando un poquito, recordando la línea del tiempo que casi no se veía, la teoría de la evolución es un gran núcleo científico conformado por varias teorías constitutivas, ¿no? Que esto pues podría darnos una idea de que la teoría de la evolución o la biología evolutiva es una mora, ¿no? Y cada pequeña valla que está integrada en la mora pues representa un campo de investigación o de conocimiento o teorías que han sido verificadas o falseadas, ¿no? Por ejemplo, el equilibrio puntuado, la selección multinivel, la selección sexual y selección natural, ¿no? Cabe mencionar que cada uno de estos temas dentro de la biología son tan extremos que pues no nos da tiempo ni en 2 horas hablar de uno solo. Entonces, para que se den una idea de como de todas las cosas, todo lo que nos hemos quemado el coco para intentar explicar estas cosas, ¿no? Entonces, todas estas teorías constitutivas nos permiten tener un mecanismo explicativo para estudiar esta evidencia de que el cambio existe y que este cambio puede llevar a obtener nuevas especies o nuevos linajes, ¿no? Un ejemplo de ello, pues, es precisamente como nuestros dientes, si son fumadores o toman mucho café como yo, pues se van haciendo cada vez más oscuros, ¿no? Ese es un ejemplo muy burdo, pero pues funciona para explicar cómo las cosas cambian, ¿no? Nada es estático, ¿no? Sí. Después de su lado derecho tenemos la primera imagen, es precisamente esta imagen tan terrible y horrenda dentro de la evolución, que ha llevado a muchas malinterpretaciones de como todo este campo sólido de conocimiento científico, y es precisamente que nos hace pensar que los monos o los chimpancés se vuelven humanos, ¿no? Pero la verdad es que esto no ocurre de esta forma. Los monos y los humanos, el género Homo, tuvieron un antepasado común hace millones de años, pero se separó, es decir, que tuvo linajes hermanos, ¿no? Entonces, unos se fueron como para toda esta rama que contiene, dentro de los homínidos, que contiene a los monos, y está el género Homo, ¿no? Es decir, que somos, pues, así, ¿no? Una rama que se bifurcó, por así decirlo. Y eso no se ve reflejado en esa imagen, por eso es como muy, lleva como muchas malinterpretaciones, ¿no? Sí, y esto da pauta a que, por ejemplo, yo hace tiempo vi un video de un niño que decía, era un predicador de alguna iglesia, no sé cuál. Ya sé cuál. Y así estaba muy emocionado y decía, hasta el día de hoy los changuitos siguen teniendo changuitos, yo no soy hijo del mono. El mono y la mona.
Sí, o sea, Entonces, y está basado precisamente en esta imagen, ¿no? Y pues se podría decir desinformación que ha estado rodeando toda la evolución humana. sí, claro, o sea, la verdad es que en un principio estos pensamientos, estas cosas que sabemos, pues no estaban tan refinadas, ¿no? Ahora, pues gracias a los avances, pues tenemos como muchas cosas que nos dicen, no, pues esto era así, ¿no? Ujú, Otra de las cosas, que nos permiten como pensar en esta comparación como de la variación, es un principio muy bonito que se llama homología, ¿no? La homología hasta cierto punto es un poco difícil de entender, pero nos habla precisamente de estos ancestros en comunes, por ejemplo, entre los humanos y los monos, ¿no? ujú, O sea, es evidente que nos parecemos muchísimo, pero también es evidente que no somos lo mismo. Entonces, ujú, si ustedes, bueno, no encontré como una imagen bonita, pero pues nuestras manos en principios óseos son muy similares, ¿no? Si hay algo ujú, que cambia, pues es precisamente como esta posición del pulgar, que es muchísimo más funcional, es prensil, se le dice, pero al final ujú. las mismas estructuras, y si se pueden dar cuenta, bueno, tal vez se ve un poquito lejos, se compara el brazo de un humano, de un perro, de un pájaro y de una ballena, ¿no? Ujú. Nosotros pensaríamos que son cosas pues diferentes, en efecto lo son, pero tenemos ancestros en comunes porque todos nosotros somos vertebrados, ¿no? Y Sí. tenemos en términos generales el mismo plan. Ujú. El caso diferente a la homología, que se conoce como falsa homología u homoplasia, es, por ejemplo, cuando comparamos estructuras que sirven para lo mismo, pero tienen un origen diferente. Por ejemplo, Ujú. el ala de una libélula y el ala de un ave, ¿no? Ah, ujú, Tienen un origen completamente distinto, pero sirven para lo mismo, para volar, ¿no? ujú. Entonces, esto no nos habla de ancestría común, habla de un rasgo adaptativo, ¿no? Que es algo que Sí. vamos a hablar en la siguiente imagen, ¿no? También un Ujú. caso como muy bonito y un caso ideal y muy perfecto en el registro fósil, que eso la verdad nunca pasa, o casi nunca pasa en la vida real, en el Sí, estudio de la vida, es como esta evidencia de la evolución de los caballos, ¿no? los Entonces caballitos. Ujú. tenemos un ancestro que era realmente muy chiquitito, ¿no? Y era un ancestro que, para empezar, medía como 40 centímetros, Un ¿no? perrito, Un ¿no? perrito, sí, Ajá. súper bonito. Y esto más o menos en el Eoceno. El Eoceno que son como 50 millones de años atrás, ¿no? Ujú. Entonces, este perrito estaba, bueno, toda esta población del ancestro de los caballos estaba sujeto a presiones selectivas, principalmente se cree que era por los depredadores y precisamente como por el nicho en el que podían adaptarse para obtener alimento y sobrevivir, que fueron cambiando como su forma a lo largo del tiempo, pero este cambio no vino de ellos, sino que los organismos dentro de las poblaciones variaban, ¿no? Ujú. Entonces, en algún momento de repente salió un caballito que estaba como más grandecito Más grande. y tenía las Ujú. patas más largas que le permitía correr más rápido y huir de sus depredadores, pues que cree que era el que sobrevivía, ¿no? Y así es como Ujú. funciona la selección. No es que todos los caballos o todos los ancestros de los caballos hubieran cambiado al unísono porque necesitaban correr. No, simplemente eran chiquitos, ¿no? Y por la variación que les digo que existe, de repente hubo uno más grandecito y de repente otro más grandecito con las patas más largas que le permitían correr mucho más rápido, piernas más fuertes y pues, sobre todo, si lo pueden ver en la imagen, un punto de gravedad para correr más central que le permitía, por supuesto, alcanzar velocidades mucho más altas, ¿no? Altas. Ujú. Sí. Entonces, toda esta variación parecería que es como muy direccional, pero realmente no lo es. Más bien la presión a la que estaba sometido este grupo es muy Ujú. específica, ¿no? Que Sí. era, güey, necesito correr, necesito huir o pelas, ¿no? Entonces, Sí. eso fue lo que pasó con los caballitos, ¿no? También Ujú. algo que vemos en la imagen es como esta tendencia
representar las cosas como lineales en la evolución, pero realmente no son así. Todo es, Sí. la mayoría de las cosas son bifurcaciones. Y realmente cuando tenemos algo que sí es así, es porque ocurrieron extinciones, ¿no? Que es cuando desaparece por completo un grupo. Vamos a hablar más adelante. Entonces. Sí, esto también me lleva un poquito a esta frase que siempre se tiene de la evolución de la supervivencia del más fuerte, ¿no? Así es. Pero pues en realidad, pues no sé si esté bien dicha, ¿no? Porque pues fuerte te puede referir a fuerza física, ¿no? Bueno, en el caso de los animales. Pero por ejemplo, en algún caso que lo que necesitaras fuera ser chiquito y perder fuerza para poder esconderte de los depredadores, pues ahí ya no aplica esto de la supervivencia del más fuerte, sino es como la supervivencia del que mejor se adapta para poder dejar descendencia, y esto a su vez va a ir modificando. Y por ejemplo, si necesitaba ser chiquito, los chiquitos son los que van a sobrevivir y son los que se van a reproducir. Sí, la verdad es que pues por eso existen tantas cosas tan distintas, ¿no? Porque todos se adaptaron a las necesidades o las oportunidades que había en ese momento, ¿no? Pues eso pasó con los mamíferos cuando vino como este impacto del meteorito, ¿no? Súper famosísimo. Sí. Que no fue en el Jurásico, fue antes, pero bueno. Y que cayó en México. Ajá. Bueno, lo que todavía no era México, pero... Lo que era la península. Yo aquí sí lo que quisiera hacer es para los que nos están comentando, porque vemos que tenemos 35 constantes, pero vemos que tampoco comentan, ¿no? Entonces, para invitar a que comenten, que ellos lo comenten, que quieran. Estamos digan qué tipo de adaptaciones ellos conocen, ¿no? Porque seguramente aunque no conozcamos, hemos escuchado, como bien dice, pues la adaptación del más fuerte, ¿no? Y hay muchos ejemplos. Yo, por ejemplo, voy a dar uno que a mí no sé por qué se me quedó muy grabado si yo no estudio ese grupo, como el de las aves, ¿no? En las aves lo que pasa es que los depredadores, bueno, las águilas, halcones, que son especies depredadoras, tienen sus ojos más orientados hacia enfrente, porque quieren ver la presa o sea, enfocar la presa e ir directo sobre ella. ¿Qué pasa? Que bueno, ahorita de hecho yo creo que lo va a explicar Uriel, pero ¿qué pasa con los que no son depredadores, con los que a lo mejor son presas? Las aves que son presas, no sé, como palomas o algunas otras, tienen los ojos más hacia, no sé cómo llamarlo, hacia los extremos, no sé, porque tienen que tener una vista más panorámica de lo que tienen atrás, lo que tienen adelante, y también para ver dónde viene su depredador y estar más alerta. Esa es una que a mí se me ocurre. Yo por eso a mí me gustaría que los que están aquí viendo la ponencia, pues yo creo que nos dejaran algún ejemplo, ¿no? De los que ellos conocen. Sí. Sí, estaría bien. Mira, la verdad es que efectos sobran, ¿no? Y pues si no lo hemos visto en un ámbito profesional, o sea, al menos en un documental, pues han visto cosas así como raras, ¿no? Por ejemplo, este caso de que pues el chita corre un chingo, ¿no? Corre muy rápido. Como, sí. Pues sí, pero ¿por qué no? O sea, entonces, si quieren como, o sea, obvio no conozco todos los grupos al 100%, pero pues podemos inventar algo, no es cierto. Entonces, hablamos, en lo que llevamos de la ponencia, pues hablamos de que la variación es este motor para la evolución, ¿no? Y que existen cosas que condicionan a la evolución, que nosotros denominamos como presiones selectivas, ¿no? Y posteriormente ocurre la diversificación, que es este proceso de producción de los linajes de los grupos bien diferenciados genéticamente o levemente diferenciados, depende, pero que forman como un árbol, ¿no? Entonces, la evolución ocurre en presencia de estas fuerzas que moldean o condicionan la diversidad, y como resultado, pues ocurren estos procesos de estos conjuntos de diversidad. Abajo a la izquierda hay una imagen que habla como de estos procesos de diversificación. El primero se llama anagénesis, que es como de un ancestro en común. Realmente no hubo diversificación, sino que gradualmente cambiaron las características de la población. Y pues tenemos como lo mismo, pero diferente, ¿no? O sea, parece mucho, pero pues no es exactamente lo mismo, ¿no?
Es trabajo honesto. Este proceso de anagénesis es criticado precisamente porque pues no es muy probable que a lo largo del tiempo se mantenga como un linaje así perfecta, así como diferenciable de algo anterior, sin que exista diversificación. Más bien las cosas parecen quedarse como en un estasis, ¿no? Un ejemplo de esto pues es el celacanto. No sé si hayan escuchado de este animalito. Es un pez que le dicen fósil viviente, que es un término que está mal empleado, pero significa que es un organismo muy ancestral, que su origen es hace millones de años y sigue vivo. No tenemos representantes vivos del celacanto. Entonces, es difícil discutir la anagénesis, pero el proceso que más comúnmente vemos y es muy fácil de observar es la cladogénesis, que es precisamente cuando ocurren procesos que producen diferentes linajes genéticos bien diferenciados, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos hecho para poder entender o estudiar esta clase de procesos, principalmente tienen sus bases en dos disciplinas, que es la genética de poblaciones, que nos ayuda a comprender como en un proceso más, en algo más a corto plazo, cómo funciona, cómo sucede la evolución con base a los cambios de las poblaciones, y la sistemática filogenética, que es la clasificación en la cual es un proceso en el cual nosotros clasificamos la vida y obtenemos linajes definidos con base en ancestros comunes, ¿no? Que tiene mucho más que ver con esta imagen que tenemos en la izquierda, que vemos como un arbolito, ¿no? Y representantes hasta en colorcito, incluso tiene una escala temporal, ¿no? Uh-huh. También se puede hacer, ¿no? Sí, y justo es a lo que te dedicas. Ahí humildemente. Ahí humildemente. ¿Pasamos a la siguiente? Uh-huh. Ok. Ay, ahí está. Ahí va. Ay, de verdad, yo estoy aprendiendo muchísimo, amigos. Sí, por eso estoy estoy callado, estoy atento porque estoy escuchando. Sí. Digo, yo me dediqué a otra cosa y me fui completamente, sí, exactamente, dedicado a otra cosa, pero es muy, muy interesante ver todo este tipo de temas, ¿no? Y la diversidad de temas que un biólogo puede estudiar. Y es por eso que les decimos en algún capítulo anterior, les dijimos que es imposible que un biólogo sepa de todo, ¿no? Porque es muy extenso, es muy minucioso cada uno de los temas, no sé, es muchísimo, pero muy, muy padre. Sí, claro. Yo, de hecho, pues, hay un, no recuerdo, la verdad, qué vergüenza que no recuerdo quién lo dijo, pero pues nada tiene sentido si no es a la luz de la evolución. O sea, nada en la biología tiene sentido, ¿no? ¿Fue de Dobzhansky? Creo que sí, la verdad. Otra vez, estoy dando esta plática y no me acuerdo. Ya perdí toda credibilidad, pero bueno. Aquí estamos para respaldarte. Bueno, entonces, pues sí, son temas muy interesantes, ¿no? Pero, o sea, en este como pequeño marco, pues vamos a hablar un poquito de las cosas como más interesantes que se han hecho, ¿no? Pues, así como para saber qué onda con esto. Y, pues aquí hay como un ejemplo bien bonito. Como hemos dicho, pues observar este proceso evolutivo es difícil, sino pues imposible, porque nosotros vivimos aproximadamente 70 años y el cambio evolutivo ocurre en escalas gigantescas, ¿no? Como millones, decenas de millones de años, ¿no? Y pues es difícil, pero podemos observar la evidencia de su acción, ¿no? Entonces, la evolución, aparte de que no solo es lenta o gradual, puede ocurrir en escalas temporales cortas, como habíamos hablado, ¿no? Esto se puede relacionar con algún suceso catastrófico, por ejemplo, la erupción de un volcán, la fallación de dos placas, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues esto, para lo que nosotros vivimos no es posible observar la emergencia de nuevos linajes, así realmente, pero existen como bonitas formas para que nosotros podamos comprender estos procesos de selección y evolución, ¿no? Y esta rama pues viene desde la evolución experimental, ¿no? Y algo que yo les quería como contar
Es un experimento que hizo Richard Lenski, un científico pues muy famoso, la verdad. Esta persona decidió aislar 10 cepas de E. coli, que es una bacteria intestinal, está asociada a nuestro intestino, bien caracterizada genética, morfológicamente en ese entonces, ¿no? Fue allá ¿por qué año? La verdad, como por 1980, algo así, o incluso antes, ¿no? Porque ese experimento sigue hasta la fecha, ¿no? El experimento de E. coli de Richard Lenski actualmente sigue, entonces en lo que consiste es precisamente en poder nosotros, en aislar descendientes de las bacterias, que las bacterias, por si no lo saben, tienen un ciclo reproductivo extremadamente rápido. En horas nosotros ya podemos tener de una sola bacteria hasta cientos, ¿no? Miles de bacterias. Sí. Entonces, precisamente como se reproducen, dejan descendencia muy rápidamente y su reproducción la mayoría de las veces es asexual, es decir, que no se juntan dos organismos diferentes para hacer el delicioso y dejar descendencia, pues es como un poquito más fácil caracterizar como estas características genéticas, los genes específicos de las bacterias. Entonces, día tras día, semana tras semana, sacan nuevos individuos, los ponen en nuevas cajas de Petri. Entonces, esta foto que tenemos aquí es de Richard Lenski, a la derecha, y a la izquierda uno de sus estudiantes de postdoctorado en esa época, el 2009 creo, Zachary Blount, y con un montón de cajas de Petri, ¿no? Y eso no es ni una 12ª parte de las cajas de Petri que tienen, ¿no? Un chingo, ¿no? Entonces, hasta el 2009 tenían 40,000 generaciones de las primeras, pues imagínense, 40,000 generaciones de estas bacterias de E. coli. Entonces, imagínense que de cada generación tienen una muestra congelada. Entonces, ellos pueden observar como perfectamente las frecuencias de estos genes, ¿no? Que hablábamos, que son los alelos. Y ocurrió algo muy importante hasta la fecha, fue que en un experimento precisamente de Zachary Blount, dijeron, bueno, ¿qué pasa si ponemos a unas cuantas de estas muchas generaciones que tenemos en un medio selectivo que sea bajo en el alimento principal de las bacterias, ¿no? Obviamente muchas murieron, F por las bacterias, pero ocurrió algo muy chistoso. En el medio empezaron a aparecer algunas bacterias que podían aprovechar el citrato. Entonces, cuando dijeron, hey, ¿qué está pasando? Están apareciendo bacterias que pues no pueden vivir en este medio, o es muy hostil, y están progresando como si nada, ¿no? O sea, ya están acá chidas, ¿no? Viviendo en el citrato. Entonces descubrieron que había un gen asociado a esta capacidad de aprovechar el citrato como un sustrato energético. Entonces, esto ocurrió por mutación, ¿no? Hubo una mutación en una de ellas en algún momento y pudo alimentarse del citrato, ¿no? Entonces, esta es una de las muchas evidencias que existen de este como proceso en el cual surgen nuevas características, como les decía, la variación es constante y surgen nuevas características que permiten adaptarte mejor al medio, ¿no? Y es algo que pudimos ver, ¿no? Y obviamente esto nunca iba a ser evidente en un medio donde no faltaba la glucosa, por ejemplo. Pues porque pues igual y surgía igual la bacteria que tenía la mutación de citrato, pero ahora porque pues había glucosa, no había citrato, ¿no? Entonces todo depende de las condiciones, de las presiones selectivas, ¿no? Entonces, esto que ocurre al cabo de algunas generaciones, pues son los cambios en las frecuencias de alelos, como habíamos mencionado, y la aparición o dominancia de características ventajosas para el medio. En este caso, pues fue esta mutación esta mutación en ese gen que se llama CIT+, ¿no? De citrato más, ¿no? Que pueden aprovechar citrato, ¿no?
Y precisamente recapitulamos como esta parte, ¿no? De que la variación es constante, ¿no? A lo que tenemos ahí abajo a la derecha es una imagen de una polilla que se llama Viston betularia, que igual es un ejemplo choteadísimo biológico, ¿no? Pero es que es muy claro, ¿no? O sea, está muy padre porque es muy claro, ¿no? Entonces, rápidamente imaginemos que las poblaciones de Viston betularia tenían dos variantes, una variante blanca y otra melánica, ¿no? Entonces, estos vivían felices en los árboles de Norteamérica hasta que llegó la revolución industrial y el hollín comenzó a cubrir los árboles, ¿no? Entonces, estas cortezas de árboles, que eran cortezas claras, comenzaron a oscurecerse y ¿qué creen? ¿No? Lo que antes era una ventaja para camuflajearse de sus depredadores, ahora era una desventaja o sea, en una superficie oscura. Entonces, que la variante que comenzó a abundar y fue algo que hubo un rollo ahí entre científicos que se pelearon que no era cierto, que no había evidencia, pero recientemente ya se pudo comprobar que esto era cierto. Entonces, en efecto, comenzaron a abundar las polillas las negras, ¿no? Porque no se las comían. Entonces eran las que se apareaban más frecuentemente y dejaban esta característica en la descendencia. Entonces, este es un ejemplo a corto plazo de las frecuencias de los alelos, ¿no? Que en este caso, simplificándolo, obviamente, porque no solamente es un gen el que da el color, ¿no? Da el color, pues es como esta variante blanca y melánica, ¿no? Entonces, eso, o sea, es una prueba así, irrefutable, ¿no? Sí. Y es parte de lo que decía Axel, ¿no? Anteriormente, de que no es forzosamente el más fuerte, sino es el que se adapte mejor, ¿no? Y aquí no es quien tenga más fuerza, quien corra más rápido, no, sino quien se adapte mejor al medio y que a quien no se lo coma, ¿no? Claro, ¿no? O sea, sí, y todo está relacionado también con las presiones que el medio ejerce sobre las poblaciones, ¿no? Así es. Claro. Otra cosa muy importante es que pues estas polillas ya tenían una variante melánica antes de que ocurriera esto. O sea, no fue que mágicamente apareció una variante melánica. Siempre ha existido porque, como dijimos, la variación es perenne. Siempre es ¿no? Entonces me pidieron estos amables caballeros que me dieron clavado en algo en lo que soy completamente neófito para explicarles como un caso relevante de la evolución en nuestros días. Y pues vamos a hablar de este hermoso y fabuloso COVID que nos tiene a todos en nuestras casas, ¿no? Entonces, esta infección por COVID no es más que parte de una conga porque es la séptima variante de coronavirus que nos infecta. O sea, no es la primera vez que nos toca, pero resulta que, pues, se esparció terriblemente, ¿no? Lo que se sabe del COVID es que es un virus que pertenece a una familia que se llama beta coronavirus y se relaciona mayoritariamente con huéspedes mamíferos, ¿no? Entonces, este garabato así horrible que yo hice, pues habla precisamente de lo que nosotros sabemos hasta la fecha, que habla de la similitud del genoma de este coronavirus, que pues es del lado derecho tenemos a genoma del SARS-CoV-2, el que nos infecta a nosotros, en el mismo clado, que un clado es pues lo que agrupa a varios organismos, en este caso el genoma, el COVID de los humanos y el de los murciélagos, ¿no? Entonces, el de los murciélagos, este murciélago se llama Rhinolopus, ¿no? Y es el que se comen. Entonces, pensaban que pues venía de ahí, ¿no? Así de, o sea, inequívocamente mutó mágicamente y en un 2x3 ya, ya infecta a los humanos. Pero lo que encontraron es que sí existe similitud con este genoma del murciélago, pero no es una similitud considerable, ¿no? Que tú puedas decir, sí, inmediatamente pasó, sino que esta similitud es del 90%. Podría decir que es muchísimo, pero en términos genéticos es demasiado. O sea, nosotros nos parecemos 98% al cerdo genéticamente y pues no somos cerdos, ¿no? Imagínate la cantidad de diferencias que hay, ¿no? Y por otro lado tenemos que las puntas
de la cápside del virus, que es lo que le da el nombre de coronavirus, tienen un nombre que se llama RBD, como la banda. Entonces, imagínense que esta forma de estos RBDs son muy similares a los del virus que infecta al pangolín, o las muestras que tomaron de un virus que infecta al pangolín, ¿no? Ujú. Sin embargo, no hay evidencia de que este virus que nos infecta a nosotros se derive directamente del pangolín. Sin embargo, son extremadamente parecidos. ¿Esto qué les recuerda? Ay, perdón. Hablamos, Es que estaba leyendo un comentario que pusieron. o sea, esto tiene que ver con la homología, que es algo que no es homólogo. que, que tiene la misma característica, pero no precisamente están emparentados. Claro, pues esto fue lo que pasó. Esto se le llama una convergencia, ¿no? Las estructuras son extremadamente similares, pero realmente la similitud genética es mayor con el murciélago, a pesar de que la estructura se parezca mucho a la del pangolín. Entonces, esto nos habla primero de una plasticidad gigantesca del virus, ¿no? O sea, el virus tiene un potencial gigantesco de infectar muchas cosas, ¿no? Y no es precisamente porque venga del murciélago, porque nos comimos un murciélago. Entonces, lo que nos habla todo esto es de un artículo que publicó Tang en este año y su grupo de trabajo, y habla de que, y nos dice que los RBD estuvieron sujetos a selección y no son producto de la recombinación, es decir, que pues estos no son parientes, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que ocurrió una convergencia evolutiva. Y existen dos líneas genéticas diferentes de SARS-CoV-2. Hay una variante L y una variante S, ¿no? Esa imagen no la puse aquí, pero imagínense que del SARS-CoV-2 hay dos tipos, ¿no? Y estos dos tipos están bien diferenciados, pero ¿qué creen? Solo están diferenciados por una sola mutación, en una sola base. O sea, Ajá. y ya son diferentes. Y se Sí. cree que tienen diferente virulencia. Eso todavía se está investigando. Sí. Entonces, esto, y relacionado con esta similitud, que parece muy poca, pero realmente es mucha, los cambios silenciosos son mucho más coherentes a la hora de rastrear el origen del virus. ¿Esto qué quiere decir? Que el virus estuvo cambiando sin darnos cuenta, porque estos cambios se acuerdan en dónde ocurren mayoritariamente, en lugares donde no se expresan genes, es decir, en los intrones. En los intrones. Tenemos como ADN basura, pues también los virus tienen material genético basura, ¿no? Sí. Entonces, este ejemplo está como muy padre sobre la evolución y el origen del COVID, porque es muy similar a las bacterias. En muy poco tiempo hay muchísima descendencia y pues varía muchísimo, y es algo que pues ya, o sea, es irrefutable. Este virus es extremadamente plástico, ¿no? Y es tal vez por eso que estamos sufriendo demasiado, ¿no? Entonces, Sí. este es como un ejemplo muy chido que, bueno, yo me aventé a investigar si hay algún dato que haya dicho mal y alguien sabe que está mal, pues ahí me dice y ya me doy unos golpes. Pero bueno. Yo creo que estuvo perfecto este ejemplo. Pues es aplicado a nuestros días y a lo que nos está pasando. Claro. O sea, es asombroso. Yo realmente estoy como en una clase tremenda porque tenía conocimiento y sí estaba siguiendo más o menos, ¿no? Algunos articulillos que estaban sacando, pero realmente todos pensamos que es el mismo, o sea, el que originó todo esto es el que nos está atacando ahora mismo, y claro que no, tú ahorita lo acabas de decir, esa capacidad de cambio y de adaptación tan rápida que tiene es tremenda, que yo creo que es por eso que es muy difícil tener una vacuna, ¿no? Algo que nos cure del virus. Claro, ¿no? De hecho, relacionado con este caso de que es una conga, muchas personas que estuvieron expuestas a las anteriores infecciones de coronavirus, también se están investigando como sus anticuerpos, ¿no? Cómo se están defendiendo. Aunque esos coronavirus no estén relacionados entre sí, pues están viendo maneras de nosotros poder combatirlo, ¿no? Entonces,
pues es algo como muy padre, ¿no? Y es algo que nos dice, o sea, tenemos que comprender cómo ocurren los cambios para nosotros poder defendernos, incluso en este caso que parece que no tiene nada que ver con la evolución, que es más bien un problema pues de salud, pues realmente tiene un origen bajo estos principios evolutivos, ¿no? Por eso es importante comprender la evolución. Claro. Es tremendo. Ahorita vamos a leer sus preguntitas, ya van varios que nos preguntan. Ya van varios, sí. Yo creo que algo que se me estaba ocurriendo es, porque llevamos ya más de una hora y esto lo queremos hacer así súper dinámico, o sea, muy nutritivo pero dinámico. Estábamos pensando, no sé, en unas 10 minutos de preguntas y lo demás también para que se interesen, porque vemos que están como muy adentrados. Hacer como un capítulo de puras preguntas, porque yo creo que esto nos da como para 10 horas y más. Pues como vean, la verdad yo sí me puedo aventar más tiempo, o sea, supongo que las personas que están haciendo preguntas se van a quedar a las respuestas, entonces podemos extendernos un poco más, pero ya voy a terminar rápidamente, ¿vale? Sí, Entonces, faltan poquitas, ¿no? a pesar de que, sí, a pesar de que nosotros nos quedamos como patamón de que por qué no podemos digievolucionar, pues la verdad es que nosotros estamos como en un lugar bien chido, ¿no? O sea, los humanos pues vivimos perfectamente, hegemónicamente, no estamos bajo presiones selectivas. Bueno, tal vez con este coronavirus, probablemente. Pero pues la evolución nos sirve, como ya vimos, para determinar como procesos de patogénesis y combate de pandemias, descubrimiento de la diversidad, observar cuáles son los mecanismos de selección, comprender la verdadera diversidad asociada a ecosistemas y a ecorregiones, porque pues también para eso sirve comprender bien la evolución. Un dilema gigantesco que es el origen de la vida, que todavía es una discusión muy viva. Los mecanismos por los cuales nosotros tenemos sexo y por qué se originó el sexo, que es algo delicioso, pero pues no sabemos por qué demonios lo hacemos. La diversidad genética y modificación de alimentos modificados genéticamente, que es algo necesario y realmente no es tan peligroso como la gente usualmente lo ve, ¿no? A ver si no te linchan por eso. A ver si nos comemos un pollito de estos, ¿no? La reproducción asistida para personas que no pueden tener fácilmente descendencia, ¿no? Dejar un chamaco en este mundo desmoronándose. También la conservación de la biodiversidad de ecosistemas, la dinámica poblacional y la historia biológica, ¿no? O sea, eso y muchísimo más, ¿no? Claro. Sí. Yo siempre se me ha ocurrido o he pensado que los humanos tenemos la capacidad de alterar las leyes, se podría decir, que rigen a todos los organismos. Por ejemplo, esto de que cuando tenemos un ecosistema, llega un punto en el que si tienes muchos animales, pues esta población que iba así, iba creciendo exponencialmente, si tienes muchos, de repente se cae, ¿no? Pero los humanos tenemos ciertas capacidades y ciertas tecnologías que hemos ido desarrollando, que nosotros podemos extender esta capacidad de carga de los ecosistemas para poder hacerlos, pues, que produzcan más rápido, que se recuperen más rápido. Y así ocurre con muchas otras leyes. Por ejemplo, se me ocurre este ejemplo también de la selección natural, que se reproducía el que estaba más adaptado, ¿no? Ahora, en los humanos, ¿quién sería el que está más adaptado? ¿El que es más guapo? ¿El que tiene más dinero? ¿El que es más inteligente? No sé, puede haber. ¿El que qué? El que se quede en su casa. Ahorita sí. Pues mira, la verdad es que es. Bueno, sí. Y incluso puede haber humanos que no cumplan con ninguna de estas características y aún así se pueden reproducir, ¿no? Entonces siento que los humanos tenemos una capacidad de modificar todo muy grande. Sí, claro. También yo pondré ahí un ejemplo que tal vez suene muy cruel, pero realmente es parte de la naturaleza, ¿no? Las personas que nacen con alguna discapacidad, bueno, no sé, por ejemplo, los chicos que tienen síndrome de Down,
yo creo que esas personas, de manera natural, un animal que no tiene las capacidades adaptativas o las capacidades para poder sobrevivir en el medio, ¿qué es lo que pasa de manera natural? ¡Pum! Se lo comen, no vive, no, o sea, no crece, no reproduce, ¿no? Se muere una determinada, en una etapa muy temprana de su vida. Pero nosotros, como tú bien lo dices, Axel, por ejemplo, ya ahorita personas con una discapacidad así, con una enfermedad así, años, o sea, viven muchos años, también tienen la capacidad de reproducirse, y también he visto los casos que también su descendencia es, no sé cómo llamarlo, bueno, no presenta esta enfermedad, ¿no? Su descendencia. Entonces, realmente hemos cambiado y hemos modificado muchísimas cosas a tal grado, ¿no? Sí. Pues, estamos muy canijos los humanos. Pues sí, la verdad. o sea, la verdad es que lo único que tenemos es pues un buen encéfalo, ¿no? Y la capacidad de pero pues también pues no hay como que no sé cómo decirlo, o sea, sí, ¿no? O sea, bajo circunstancias naturales, las personas que tienen discapacidades o son menos aptas hasta cierto punto, pues no podrían sobrevivir, pero pues no vivimos así, ¿no? O sea, vivimos en la sociedad, ¿no? Entonces, pues también creo que ahí entra un tema social muy importante y pues sí, eso no es mi rama, pero igual, ¿no? O sea, igual lo podríamos entrar. sí. Y pues finalmente nada más les quería platicar un poquito de lo que yo hago. Que es lo voy a explicar muy rápido porque pues ya llevamos más de una hora. Y es que yo me dedico a la biogeografía histórica, ¿no? Y pues el principio es que existen procesos físicos y ecológicos que condicionan la diversificación de los linajes, ¿no? Si ustedes piensan en uno, pues ¿cuál se imaginan, no? Como esta diapositiva que puse el volcancito del corto de Pixar, así de un momento a otro, un puto volcán aparece de otro lado, ¿no? Y ya son felices para siempre, ¿no? Pero pues fenómenos como esos tienen implicaciones biológicas, ¿no? O con la biota también. ¿No? Entonces, para estudiar esto y dar como una manera de explicar la existencia de los linajes, existe la biogeografía, ¿no? Existen principalmente dos procesos que nosotros como tomamos en cuenta, que es la dispersión y la vicarianza. La dispersión consiste en que en un individuo o algunos individuos que están presentes en un área determinada se van a otra área nueva y conforme pasa el tiempo, esas poblaciones no tienen un flujo génico, es decir, que no se están reproduciendo y al pasar el tiempo, como están en lugares diferentes, tienen distintas presiones selectivas y ocurre esta bifurcación genealógica, ¿no? Un proceso similar, pero un poco más agresivo, es la vicarianza, en la cual tenemos un área igual definida, pero aparece una barrera que divide esa área en dos subáreas o dos cosas más pequeñas y ocurre este aislamiento genético igual y al pasar el tiempo igual va a existir el linaje A, el linaje B, pues ahí casi no se ve, pero pues están las serpientes, ¿no? Y pues se quedan unos cuantos aislados y al cabo de un tiempo, pues ya son distintos genéticamente, ¿no? Sí. Y pues estos procesos ocurren en todos lados, porque pues en donde estamos, pues en tierra y en mar ocurren estos procesos biogeográficos, ¿no? Esta imagen hermosísima, la imagen más bella que yo he visto en mi vida, que la hizo. Como una representación muy sencilla de barreras biogeográficas que están presentes en nuestro país, en Centroamérica, ¿no? Y muchos de estos tienen orígenes geológicos distintos en tiempos distintos y ¿qué creen? Si nosotros tenemos información genética de algunos linajes e información biogeográfica o fósiles con los que nosotros podemos decir, esto existió en tal tiempo y está relacionado con este taxón que estoy estudiando, podemos crear algo que se llama una filogenia calibrada, que nos habla, que lo que nos dice es en qué momento de la escala geológica ocurrió una diversificación, una bifurcación
en los linajes, ¿no? Que es lo que nosotros tenemos en esta imagen de la derecha. Entonces, esta herramienta ya tiene muchos años usándose, es muy útil, es muy interesante y sobre todo nos permite relacionar estos fenómenos geográficos con separaciones que tenemos en todo nuestro país, en todo el mundo, particularmente por ejemplo, la faja volcánica transmexicana, que es esta cadena de volcanes que es de un origen relativamente nuevo. Tuvo diferentes episodios de formación de este a oeste, pero es relativamente reciente. Entonces, ¿qué creen? Que sirvió como puente para algunas especies y sirvió como barrera para otras especies, ¿no? Uh-huh. Entonces, las especies que se encuentran al sur, por así decirlo, en la depresión del Balsas, tal vez compartían algún ancestro con especies que estaban en la parte norte, en el altiplano, ¿no? Y eso lo podemos estudiar gracias a estas herramientas moleculares, ¿no? Entonces, sí, yo me dedico a eso particularmente. Yo lo hago con un género de serpientes culebras que les dicen hojarrasqueras, con las que también trabaja Gabo y Charlie. Que fue nuestro anterior poniente, Gabo. Gabo, el anterior poniente, excelente biólogo. Ponente. Sí. Ajá, y yo trabajo con el género, pero yo me enfoco más que a ver cuántas especies existen realmente de estas culebritas. A mí lo que me interesa es cómo se originaron o de dónde vienen, ¿no? Entonces, en eso estoy. Spoiler alert. Pues está muy ligado a esta formación de cadenas montañosas, ¿no? Entonces está muy, muy padre, ¿no? Sí. Ajá. Entonces, esta parte de la biogeografía histórica está muy ligada a la sistemática filogenética de la que hablamos anteriormente, que nos ayuda precisamente como a identificar estos linajes que son evolutivamente distinguibles, que también nosotros tal vez a veces no podemos ver muy bien con la morfología solamente, así que tenemos que recurrir a esta información primigenia que es el ADN, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, yo a eso me dedico, ¿no? Uriel, a mí me gustaría pasar, bueno, antes de cambiar a lo mejor de tema, preguntarte, parte del trabajo, como tú bien lo mencionaste al inicio, somos una consultoría, y también con la premisa que decía Axel, de que el hombre tiene la capacidad de modificar el medio, de modificar muchísimas cosas, leyes y todo. ¿Crees que esto pase de la dispersión o la vicarencia, que esa también sería una pregunta, con los impactos que generan los proyectos que el hombre está desarrollando? O sea, pongo el ejemplo que ya hemos hablado de la carretera, ¿no? Okay. La carretera que realmente para algunas especies, a lo mejor muy pequeñas, es muy difícil cruzar de un lado a otro. Ya se creó una barrera física, como tú lo decías, pero a gran escala un volcán, o una barrera, sí, las fajas volcánicas. Pero hay para ciertas especies que es muy difícil, o es una barrera tremenda de un lado a otro, ¿no? O sea, ir de un lado a otro y ya se empieza a crear una población A y una población B. Esto también puede pasar a lo mejor a menor escala con los proyectos que se están generando. Pues eso es lo que se dice muy popularmente del Tren Maya, por ejemplo, ¿no? Ajá. El muro. Ajá, o el muro que construyó Trump en algún momento, ¿no? La verdad es que es necesario tomar en cuenta medidas de mitigación para impedir precisamente como estas consecuencias en las poblaciones, porque ustedes pueden decir, es que tenemos 10,000 individuos de cangrejos, ¿no? Pero si estos cangrejos migran de una parte interna en el bosque a desovar a la playa, ¿cuántos vas a tener al cabo de unas generaciones, no? Uh-huh. Entonces, y esto pasa, esto de los cangrejos no me lo inventé, o sea, sí, no me acuerdo en dónde es que... Sí, he visto carreteras llenas de cangrejos. Sí. Entonces, sí, esta es precisamente una de las cosas dentro de los términos y condicionantes de proyectos turísticos o lo que sea, también deben de incluir forzosamente estas medidas de mitigación que pueden ser corredores biológicos, ¿no? Programas de reproducción, ¿no? Que no es imposible, o sea, no es imposible mantener la diversidad como de una forma artificial, uh-huh. Pero sí, claro, o sea, esas medidas de mitigación
tienen su origen en principios evolutivos, ¿no? Y Claro. de las poblaciones. Entonces, por supuesto. Ahí está la relación que tienen de este tema o sea, que venía siendo alejado, pero aquí está la confirmación de que sí tiene que ver. Sí, les dije que sí. Entonces, o sea, y bien, yo sí soy sincero, a mí en un inicio sí dije, híjole, va a estar muy alejado de a lo mejor lo que teníamos que, bueno, de la línea que estábamos siguiendo, ¿no? Pero no, realmente no, todo está ligado en este. Sí. Claro. Aparte de lo que acabamos de comentar, de la conservación y del mantenimiento de las poblaciones, está la verdadera riqueza de especies. Existen cosas raras como especies que se parecen muchísimo, que Gabo habló un poco de eso, que son las especies crípticas, que realmente son cosas diferentes, ¿no? Pero se parecen muchísimo, ¿no? Entonces, descubrir la verdadera diversidad también nos va a decir qué es lo que de veras debemos proteger, ¿no? Sí, Y que no nada más estamos protegiendo una especie, estamos protegiendo a 10, por ejemplo, Así es. claro. ¿no? Entonces, ahí. Y pues bueno, no sé si quieran ya pasar a la parte de los comentarios, que hay muchísimos, de verdad hay muchísimos para hacer otros 10. Ok. Sí, Pues, dale. a darle. Aquí están las referencias por si lo gustan ver, si lo quieren ver en la repetición le pueden poner stop, si algo les llamó la atención. También invitamos a que nuestro ponente Uriel nos pueda proporcionar algún correo electrónico, algún medio de contacto donde ustedes si tuvieron alguna duda, alguna pregunta, quieren saber un poquito más acerca del tema, lo pueden hacer ya sea vía correo o el contacto que él nos deje, lo vamos a estar dejando en la descripción. También, nos pueden dejar a nosotros o nos pueden hacer llegar alguna duda, alguna pregunta después de este video si es que no lo están viendo en vivo y pues nosotros se lo pasamos a Uriel y ya yo creo que con mucho gusto nos responderá. Sí, por supuesto. Si quieren, también les subo la imagen o un archivo de texto que contenga esas referencias y ya. Pero pues mientras vamos a las Va preguntas. que va. Y ahora sí, no sé cuál sea la dinámica o qué dinámica que sean. 10 preguntas, 10 minutos de preguntas. También podemos hacer hasta otro video porque creo que son muchísimas preguntas. O bueno, ahí como veamos, ¿no? Uh-huh. A ver, vamos a empezar con esto. Las va a ir poniendo ahí en la pantalla para que las vayamos viendo. Vale, si ustedes ven. Ahí está. Más evolución. La primera es de Carlos Moreno y nos dice, ¿cuál es la especie más evolucionada hasta ahorita? Eso es muy sencillo. Ninguna. El concepto de que existe una especie más adelantada en el progreso evolutivo viene precisamente de esta concepción errada que tenemos de esta imagen terrible, horrenda, ¿no? Posicionando así como al epítome de la evolución al ser humano, ¿no? Pero la verdad es que no podemos decir que algo está en su forma como perfect cell, ¿no? O sea, no vas a ser perfect cell hasta que ya no estés sujeto a presiones selectivas como que Goku te va a seguir partiendo la madre, ¿no? Entonces, mientras ya no exista Goku, pues ya, ¿no? Ya todo va a estar bien, pero la verdad es que siempre existe presiones selectivas y todo está variando constantemente. Y esto viene desde Aristóteles, que hizo él una escala natural en la cual no recuerdo cuáles eran los eslabones primeros, creo que luego eran los animales, arriba estaba el humano y arriba estaban los ángeles, ¿no? O sea, nosotros, él pensaba que éramos así la cima de la evolución, solo un poquito abajo de los ángeles, ¿no? Sí, claro, entonces, no existe una especie, no existe nada como una especie más evolucionada. Todas las especies están en constante cambio. Así es. Y tanto nos somos vulnerables que una partícula está acabando con nosotros, ¿no? O sea, un virus está matando a los humanos. Sí. Había escuchado un comentario en el cual decía, o sea, tanto hay países que se creen los primeros, los más fuertes, pero una bacteria que ni siquiera podemos ver están acabando con esas potencias, ¿no?
Bueno, un virus, ¿no? Un virus, perdón, un virus. No, bacteria en algún momento de la historia también fue, o sea, la Sí. peste bubónica, somos extremadamente vulnerables, todos los Sí. somos, ¿no? Entonces, Así es. Vamos con la siguiente pregunta. Y se me ocurre, antes de seguir a la siguiente pregunta, ¿qué les parece? Aquí hacemos unas 6, 7 preguntas y como son bastantes y siguen poniendo preguntas, si quieren dejar sus comentarios, sus preguntas, lo podemos grabar y subir mañana otro de puras preguntas, porque de verdad se va a alargar mucho y el momento de ser resubido a Spotify y a YouTube, va a estar muy pesado. Entonces yo creo que, y propongo eso, no sé qué te parezca, Uriel. sí, está bien. Entonces dejen sus comentarios, sus preguntas y se las hacemos llegar a Auriel y en otro video los vamos a estar contestando. Pero bueno, vamos con la siguiente pregunta. Bambi. Va. Nos pregunta Silvia, ¿por qué Sí. hoy en día es importante seguir estudiando la evolución de las especies? Uf. Buenísima pregunta. Bueno, la verdad es que si no, yo sé que es difícil como entender que es complicado estudiar la evolución, ¿no? Porque no podemos ver cómo ocurre. Pero es importante seguir estudiando la evolución, precisamente para poder nosotros poner las piezas restantes en este marco del rompecabezas que tenemos, ¿no? Para poder decir, bueno, ¿y qué sucede con estas especies que se extinguieron? ¿Por qué se extinguieron? ¿Por qué existen tantos ancestros de tal y solamente unos descendientes, etcétera, etcétera, ¿no? Y el resultado más como evidente, como a corto plazo, que no es como dentro de la esfera científica, es la conservación. Si nosotros no comprendemos que el medio o los cambios son los que condicionan, depauperan o deterioran o permiten la diversificación dentro de las especies, pues nosotros no vamos a entender que le podemos partir la madre a una especie o a un montón con ciertas actividades, ¿no? Entonces, pasamos a la siguiente. Nos pregunta Jael Hernández, ¿quiénes evolucionan? ¿Los individuos, las especies, las poblaciones, los módulos o qué? buenísima pregunta. La verdad es que es muy difícil hacer una respuesta o reducir esto a una sola respuesta, porque hay evidencia de que la selección ocurre en muchos niveles. O sea, la selección recordemos que es el mecanismo que permite la evolución, ¿no? Entonces, decir que algo evoluciona, para empezar, no está tan bien dicho, ¿no? Más bien, pues, les ocurrió la evolución. Un estado. Entonces, hay evidencia de que la selección ocurre en todos los niveles, desde el nivel genético, de individuo, de población, depende de la especie. Obviamente. No nos podíamos ir sin decir depende de la especie. Fue mucho más tardado decirlo. Pero ya salió. Y de hecho, esta es la pregunta que mencionaba Axel, esta en específico de Frida Montserrat, de los superpoderes. Pero adelante, amigo. Dice, ¿por qué con los cambios fenotípicos nos da cáncer y no superpoderes? Porque la mutación es extremadamente aburrida, Montserrat. Mucho. No, o sea, la verdad es que la mutación, pues, en la ciencia ficción es como increíble, pero la verdad es que la mutación en la mayoría de los casos es deletérea, ¿no? Deleterio significa que va a ser eliminado inmediatamente, ¿no? Era un poco lo que decíamos como de estos organismos que son como defectuosos, ¿no? Que tienen algún síndrome, que tienen la espina, por ejemplo, los gatitos que nacen a veces con la espina expuesta, ¿no? Estas mutaciones, estos errores, por así decirlo, que no son errores cuando resultan en selección, son parte del proceso natural y desafortunadamente la mayoría son deleterios, ¿no? O sea que entonces por eso no es tan divertida. Tan chida. Pero pues este conjunto de variación, de mutación a lo largo de millones y millones de años nos ha hecho lo que somos, ¿no?
y también ha hecho lo que son a los coleópteros, que son organismos increíbles. O sea, yo no cabe en mi cabeza cómo funcionan esas cosas, por ejemplo, ¿no? Pero pues así hay cosas que son fantásticas, ¿no? Y todos productos, procesos evolutivos. Sí, y yo creo que sí da superpoderes porque pues hay organismos que pueden volar, ¿no? Hay organismos que tienen la habilidad de a través de los sonidos ver todo su paisaje, ¿no? Entonces sí son superpoderes. Pues, Claro, a nosotros. Yo creo que es diferente, ¿no? Que nosotros no los tengamos y que, como tú dices, otras especies lo aprovechen y tengan, sí, también le llamaría superpoderes. Pero nosotros tenemos la capacidad de razonar, que para otros podría ser un superpoder, ¿no? Probablemente, ¿no? Bueno, superpoderes en un sistema pues súper romántico, ¿no? O sea, sí, perdón por cortarles la fantasía, pero sí pues, son rasgos que les permiten adaptarse a sus formas de vida, ¿no? O sea, sí, pero, claro. Sí, claro, que existen cosas. Lo siento. Esta vamos que no lo consideraría pregunta porque ya lo respondimos, de Luis Herrera, si podemos hablar de los virus y la evolución. Bueno, ya se habló un poquito y de un tema pues que ahorita está en boca de todos, ¿no? Sí, espero que lo que hablamos, pues haya como hablado, explicado un poquito, ¿no? De cómo funciona también el estudio de la evolución de los virus. Es súper interesante, la verdad es que es un tema extensísimo como cada uno de los subtemas de los que mencionamos, rozamos en la plática, pero pues sí. Claro. Pues no sé. Bueno, vamos con la siguiente. Sí. A ver, esta está interesante. Dice Ginés Orellana Tito. Dice, o sea, un ambiente hostil obliga a los organismos a evolucionar para adaptarse. Creo que eso está relacionado con el ejemplo que diste de las cajitas de Petri. Sí, pues la verdad es que la hostilidad más bien podría simplemente como hablarse como pues algo desfavorable, ¿no? Algo incómodo. Es como si ustedes tuvieran una espina en el zapato, pues ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues quitarse el zapato para quitársela, ¿no? O sea, más que algo que te ataca directamente, es algo que te, indirectamente está seleccionando a las personas que pueden quitarse la espinita, ¿no? Del zapato, en este ejemplo burdo, ¿no? Sí. Entonces, quien aguante más la espinita o quien se la pueda quitar más rápido, pues van a ser los que van a tolerar, ¿no? Esta situación, ¿no? Entonces, no tanto como un ambiente hostil, podría decirse pues una presión, que era, no se puede decir como otra forma, es una presión, ¿no? Sí. Vamos con la siguiente. Yo pensé que iban a llover más preguntas, pero no, ya nada más fueron como una. Los demás son como comentarios. Sí, son comentarios. Ahorita los ponemos al final, pero esa es otra pregunta. Dice Alejandro Valencia Torres, ¿un clado es el que agrupa a varios organismos? Es una definición confusa e incorrecta. Creo que fue cuando lo mencionaste de los virus. Estaban relacionados el de los murciélagos con el de los humanos. No, pues obviamente no. No, bueno, ya. No. Un clado lo que hace es agrupar para empezar, no agrupa solamente a individuos, agrupa a linajes, que era lo que estábamos hablando, ¿no? Los clados son como esta representación gráfica de lo que ocurre a través de los ancestros de estos linajes, ¿no? Por eso es una ramificación. Entonces, pues los clados son lo que nosotros tenemos y de hecho en conjunto, como una comunidad dentro de la sistemática, aceptamos como válido, una descripción gráfica válida para representar estas relaciones de parentesco. Sí. Creo que esa fue una pregunta un poquito más específica, ¿no? Así es. Sí. Aquí es más una, bueno, sí es una pregunta, pero está más enfocada hacia una duda. ¿A qué te refieres con plasticidad? Eso fue ya cuando estábamos hablando de los virus. De los virus. Ajá. Sí, o sea, la plasticidad es la capacidad de un rasgo de mostrar diferentes formas. ¿no?
sí tienes razón, sí, sí lo mencioné como en un contexto un poco distinto. No es lo mismo que la variación, la plasticidad es como, imagínense que las manos son como deditos de salchicha, como las mías, ¿no? O son un poco más alargadas, entonces eso es plasticidad, ¿no? Distintas como formas de la misma característica. de la misma característica. Uh-huh. Y dice, ¿y dicha plasticidad podría llegar a ser un problema para la creación de una vacuna? Nos pregunta Ginés Orellana. Es relacionado con lo de los virus. Pensé que no me iban a hacer entrar en preguntas tan horribles. La verdad, no sé porque si les digo que yo sé perfectamente cómo funciona una vacuna, pues no lo sé. Entonces, creo que, o sea, concienzudamente no puedo responder esa pregunta. Porque no sé ¿Está si bien? la vacuna tenga un efecto directo en bloquear la unión, ¿no? De esta característica que es plástica, o simplemente bloquear por completo el virus o matarlo, no sé. Entonces, I'm sorry. Sí, además está súper difícil decir algo cuando apenas están haciendo descubrimientos de este virus, ¿no? Sí, por supuesto. Así es, y no sé qué dice Suriel, ¿una más? Sí. Una más, Y porque entonces, si no ya se extendió muchísimo. Yo creo que los que no se haya podido contestar su pregunta, le pueden mandar un mensaje, de verdad vamos a dejar sus redes sociales aquí abajo, o su contacto para que él se los pueda contestar, o en su defecto yo creo que un artículo, un libro que pudiera hablar de su pregunta, yo creo que estaría súper. A ver, esta, no sé, al azar, la verdad no la he terminado de leer. Dice Ari Alba. Entonces, ¿el ser humano difiere en cuanto al proceso de evolución de las demás especies solo por ser más complejo? Y creo que eso tiene mucho que ver con la primera pregunta que de la que hablábamos. O sea, nosotros llegamos hasta acá por los mismos mecanismos, no exactamente las mismas presiones de las que hablamos, pero igual fuimos seleccionados por el medio, ¿no? Sí. O sea, y este proceso fue rápido, fue lento, no se sabe, ¿no? Tenemos antepasados dentro del género Homo extintos que pues pelas, ¿no? Ya no existen, entonces estamos nosotros somos la única especie del género Homo que está bien. Entonces, y respecto a lo de la complejidad, eso es algo extremadamente como antropocentrista, ¿no? Pensamos que nosotros somos lo más complejo, o sea, perdón, pero para mí complejidad es tener 4 estómagos como las vacas, o sea, se imagina la forma en la que podría comer, pues sería fantástico, ¿no? Entonces, eso bajo ciertas formas o bajo ciertos razonamientos, pues la complejidad es algo pues que no evoca inmediatamente al progreso o a una punta de algo, ¿no? O sea, la complejidad está tanto en una mosca, que son seres fantásticos, en serio, ¿no? Como en nosotros, ¿no? Sí. Claro. Pues yo creo que así cerramos la ronda de preguntas. Muchísimas gracias a todos los que hicieron su pregunta. Y pues bueno, ya por último pasamos a los comentarios que nos estaban dejando a algunas personas. Que bueno, no sé para quién de los tres sea bebé feo. Bebé feo, pero. ¿Es para ti, Uriel? Sí. Bueno. A ver, esta que también está muy Irlanda, buena la plática. Muchas gracias. Irlanda. Nos dice que también que hablemos de orquídeas, porque si ustedes conocen, de verdad, ustedes quieren algún tema, proponen algún tema que les gustaría oír y también conocen de algún especialista o de alguien que quiera venir a exponer, las puertas están completamente abiertas. Nosotros lo que estamos haciendo es invitar a nuestros amigos, a los que conocemos, pero también quisiéramos abrir las puertas a más personas, ¿no? A otras personas, ni siquiera del ámbito biológico. Hemos tenido arquitectos. ¿A quién más hemos tenido, amigo?
agrónomos, ingenieros agrícolas. ingenieros agrícolas. O sea, de verdad la puerta está abierta para cualquiera y del tema que ustedes nos propongan, porque eso es importante, ¿no? Y aquí hay otra que pues dice hashtag biólogos, porque hashtag país megadiverso. Y ahí está. Yo creo que aquí evocan a alguien que ustedes conocen muy bien, ¿no? No, pero No. lo dice a él, a Uriel. Claro, se lo dice a él. Eres el mejor, es increíble lo que haces. Felicidades por eso y felicidades a Papilio. Muchas gracias. Gracias, gracias. Y pues bueno, así es como terminamos Hay otro más que dice, ¿Sergey Axel es hombre o mujer? Pues no sé si habían visto una mujer con bigote. Tal vez solo lo diga por mi cabello largo, pero no pasa nada. Pues ahí está. Yo creo que con esto cerramos. Bueno, estuvo increíble. Yo creo que estuvo increíble, no sé, tomando refresco, tomando palomita, comiendo palomitas. Pero... Bueno, amigos, así cerramos el capítulo del día de hoy. Ay, híjole, de verdad, se me pasó volando. Rápido el tiempo. Yo te quiero agradecer, Uriel, por tu conocimiento, por tu tiempo, por las enseñanzas que hoy nos dejaste, y ya vemos que la evolución también va de la mano con la consultoría. Y pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chicos. La verdad es que hace mucho tiempo que no hacía esto. Yo desde hace tiempo ya hacía como pláticas y estoy entrado en la divulgación, entonces fue muy, muy bueno como sentir como esta sensación de nuevo, ¿no? Y espero que las personas que pudieron ver esta emisión, pues lo hayan disfrutado. Te manda saludos a alguien que conoces, que se llama Uri García. No lo conozco, no necesito conocimiento. Todos aquí lo conocemos. Muchas gracias, Uri. Gracias también de parte de nosotros de que estás aquí viendo nuestros en vivos. Y pues muchas gracias, Uriel. Muchas gracias por compartir con nosotros, por participar en este proyecto que tenemos, que creemos que es algo muy importante y en serio, de todo corazón te lo agradecemos mucho. Muchas gracias también para ustedes y pues espero que lo hayan disfrutado ustedes también y pues ya saben, aquí estamos para hablar de más cosas y ya luego vemos lo del otro video, ¿vale? Va que va. Muchísimas gracias, Uriel. Que estés muy bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros. 36 personas constantes. Nos vemos. Un abrazo. Chao. Bye. Ay, ahora no quiere. Ahí está. ¿Ya salimos? ¿Ahora sí? No. Es que hay un problema aquí con el botón.